Buenas noches. Vamos a hablar sobre programación estructurada sobre controladores programables o PLC. Mi nombre es Damián Játiva. Objetivos. Discutir tres métodos estructurados para implementar un esquema de control. Generar un diagrama de estados para un problema de control dado. Diseñar una red de Petri para un problema dado. Ventajas y desventajas de la programación estructurada y no estructurada. Vamos a empezar. Programación estructurada sobre un PLC. Diagrama de estados. Este tipo es un tipo especial de diagrama de flujo de un proceso de control secuencial que muestra los posibles caminos que el proceso puede tomar y las condiciones booleanas o lógicas necesarias para pasar de un estado a otro. Vamos a ver los pasos a seguir para que se pueda realizar este tipo de programación. Como primer paso tenemos en este enfoque a la programación estructurada es preparar una descripción de lo que se necesita hacer. Segundo paso es trasladar esta descripción a un diagrama de estados, determinando los estados únicos a través de los cuales el proceso avanza. Cualquier cambio que se dé en las condiciones de salida necesita ser mostrado en un nuevo estado. Tercer paso es conectar estos estados con líneas y flechas para indicar las direcciones de cambio deseado. Y finalmente el cuarto estado se agregan las condiciones lógicas escritas en forma booleana que causan un cambio de estado al otro. Este es un pequeño ejemplo que vamos a hacer, que es de una llave secuencial. La descripción. Diseñar una llave secuencial que opera un dispositivo por 15 segundos, después de que 3 pulsadores han sido presionados en la secuencia correcta. Si se presiona una secuencia incorrecta, un aviso de error deberá ser activado para prevenir un nuevo intento antes de 10 segundos, luego de los cuales se permite un nuevo intento. Si el aviso de error es activado más de 2 veces, la llave permanecerá bloqueada hasta que un pulsador para tal fin lo libere. Vamos a ver el diagrama de estados de este problema. Como vemos, el esquema de estados en el estado 1 habilita el sistema y empieza a trabajar. Pasa al siguiente estado, el número 2, en donde nos pide el intento número 1 del primer pulsador. Si este es equivocado, irá al estado 6, que es un error. Esperará el tiempo que nos decía en el programa, que eran 10 segundos. 10 segundos, y volverá a pedir un nuevo intento. Si el intento es correcto, seguirá al estado 3 para el siguiente pulsador. De la misma forma, si este se equivoca, irá a un estado de error y esperará un tiempo para volver a intentar la secuencia de los pulsadores. Si es correcto, pasará al estado 4, en donde es la misma funcionalidad del estado 2 y del 1. Y si es correcto este estado, pasará al estado 5, que es de operación. Después de terminar el tiempo de operación, que son 15 segundos, llegará a un estado en el que esperará para ver si es que se necesita una nueva funcionalidad del sistema. Vamos a ver la siguiente tabla, en donde nos da la designación, el dispositivo y la función. El tipo, la designación son las entradas, la 0 es del pulsador 1, la 1 es del pulsador 2 y así sucesivamente. Tenemos que el pulsador 3 es el reset, que nos decía que sirve para cuando se ha equivocado más de 2 veces y poder resetear el sistema. El T1 es el tiempo de retardo de 10 segundos antes de volver a intentar un nuevo pulso. Y el T2 es el tiempo de 15 segundos que se tarda en trabajar, en operar el sistema. El C1 es un contador de error para ver cuántos errores se da. Si es que esto pasa de 2, ya saben que se bloquea el sistema. Ya, vamos a las reglas para la construcción de diagramas de estado. Esta regla es asegurada exigiendo que para habilitar un estado los restantes estados estén inhabilitados. De otra manera podrían resultar en un serio conflicto entre estados, inseguro que el personal y la maquinaria. Nos dice que esta regla nos asegura, como ya había dicho, exigiendo que para habilitar un estado los restantes están deshabilitados. El control secuencial para la llave descrita es en el ejemplo 1 anterior, nos decía que el programa se escribe para cualquier de los PLCs del laboratorio. La estructura en este control
Resulta fácil de seguir depurando y mantener la parte más pesada de diseñar de la generación del diagrama de estado. Una vez que es diseñado, el resto es sencillo. Vamos a ver el formato general de la programación estructurada sobre controladores programables. Primero, definir un sector de programa para cada estado. El segundo escalón, con las condiciones requeridas para salir del estado. Las condiciones lógicas son las listadas sobre las líneas de conexión de estados en el diagrama de estados. Y tercero, un número de escalones entre el segundo y el último escalón donde se programen las acciones a cumplir de acuerdo con los requerimientos de cada estado en particular. Un último escalón que actúa deshabilitando el estado para poder resetear el sistema. La programación debe asegurar que no se puedan entrar los dos estados a la vez. Aquí tenemos un esquema en donde nos da un formato general que es donde tenemos al principio para las condiciones necesarias para entrar a dicho estado. Tenemos después la salida lógica, contactos en serie o en paralelo, en donde nos dan las condiciones requeridas para salir del estado. Y tenemos por último la última parte donde aquí lo siguiente es de la programación de acciones a cumplir de acuerdo con los requerimientos de cada estado una vez que haya ingresado. Y por último la deshabilitar el estado y para salir de la zona. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las redes de Petri. Estas redes son empleadas en programación de computadoras como un método estructurado de diseñar programas. Un diagrama Petri es una representación pictórica de un proceso de control que requiere ramas en paralelo y procesamiento simultáneo. Una red de Petri puede ser implementada sobre cualquier PLC usando un diagrama de estado estructurado para cada estado. Cartas de función secuencial. Las cartas secuenciales o SFC, Sequential Function Charts, están hechas para implementar las redes de Petri. El programa genera la estructura necesaria para implementar un diagrama de estado. Se debe poner la lógica necesaria para cada estado. Una ventaja del SFC es que la exploración, el SCAM, resulta más sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Petri en donde tenemos el estado de comenzar. La variable PB1 nos da la bifurcación hacia que es ubicar un PCB1 sobre la mesa, ubicar un PCB2 sobre la mesa o ubicar la placa madre sobre la mesa. Dentro de cada una de estas ramas tiene su proceso con sus respectivas variables. Al final, cuando ya se haya terminado las tres partes, se llega al estado de ensamblar, el PCB 1, 2 y 3, y por último llega al estado de fin. Bueno, un pequeño resumen sobre estos dos tipos de programación. Tenemos que las dos ventajas son dividir un control complejo en unidades manejables y realizar un control más fácil de mantener. Otra ventaja es que nos obliga a documentar qué es lo que se ha hecho, tal que otros puedan comprender y puedan seguir desarrollando el programa. El método de prueba y error nos permite hacer el trabajo que a menudo resulta laborioso, antieconómico y sin documentación, tal que una próxima persona deberá repetir todo el proceso desde un principio. Muchas gracias, eso ha sido todo.